Bueno, pues muy buenos días a todos. Este curso que vamos a dar es un poquito para avanzar en este camino que ya emprendisteis, digamos, hace, pues no sé si el año pasado, pero en principio tenéis que tener ya un camino bastante allanado con el tema de la responsabilidad social corporativa de cada una de vuestras organizaciones. No sé exactamente las empresas que están participando, pero bueno, cualquier cosa que os pueda surgir, porque básicamente el curso que vamos a dar ahora es un modelo general para cualquier tipo de organización, sean entidades no lucrativas, sean personas autónomas, sean empresas grandes, empresas pequeñas. Entonces, cualquier cuestión específica de cada uno de vosotros, pues bueno, en el chat me podéis hacer la pregunta e iremos contestando sobre la marcha. Pues en primer lugar, que no funcionaba. Bueno, el plan de responsabilidad social corporativa lo que pretende el IAP, iniciando todo esto que ha explicado ahora María, todo este plan y todos estos procesos que van pasando y vamos bajando en exigencia, digamos, de alguna manera, en el tema de que la empresa sea socialmente responsable, lo que pretende y lo que quiere es dotar a las empresas, el fin primordial tanto del Gobierno de Aragón como en concreto del IAP, es dotar a las empresas de una herramienta que nos pueda permitir hacer una fotografía de la gestión que se está llevando en la organización dentro del ámbito de la responsabilidad social, ¿no? Que podáis identificar sobre todo las áreas de mejora de cara a una continua mejora, ¿no? Estar continuamente renovándose, estar continuamente actualizándose y estar continuamente mejorando y avanzando en el proceso empresarial, en el proceso de la organización, ¿no? La principal finalidad en sí es intentar esto siempre lo repito en todos los cursos, es intentar que digamos, la estrategia de responsabilidad social empresarial o la estrategia de responsabilidad social corporativa sea la propia estrategia de la organización, ¿vale? Que no estemos hablando de una estrategia económica o una estrategia empresarial y por otro lado de una responsabilidad social corporativa, sino que la propia estrategia englobe y sea un informe integrado de alguna manera, ¿no? Dentro de todos los procesos de mejora continua de la organización. Como ha explicado María, bueno, esto son los pasos que hay que seguir en el procedimiento que establece el IAP. En este caso, pues bueno, en principio para poder llegar a este punto en el que nos hemos encontrado de la obtención del sello RSA+, hemos tenido que cumplir todo esto y todos en principio debemos tener el sello de la responsabilidad social aragonesa, ¿no? Es decir, otorgar esta distinción en la que se reconoce que sois ya una empresa socialmente responsable. Ya sabéis que para empresas menores de 50 trabajadores no es necesario, no es requisito exigible el que tengan una memoria que puede ser una memoria en base a los criterios del GRI o bien puede ser en base al propio informe Avanza que pone el IAP, el informe de responsabilidad social aragonesa que pone el IAP, pero que a partir de 50 trabajadores pues ya sí que es obligatorio tener ese informe y tener una pequeña memoria, ¿no? La finalidad de que se tenga una memoria no es el estar continuamente auditando a las empresas aragonesas que van, no es eso, es simplemente el acompañar y el ir forzando a las empresas para que continúen el proceso que se debe seguir para conseguir y para alcanzar esa excelencia que tanto se está pidiendo a las empresas aragonesas con el fin de conseguir una economía sostenible de alguna manera dentro del territorio. Bueno, pues dicho esto, una vez que ya tenemos lo que es el sello RSA y bueno, todo lo de los objetivos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha comentado María, pues pasamos ya a lo que es el RSA+, ¿no? El sello que en principio sería la segunda fase en la que estaríais vosotros, ¿no? Bueno, pues
la Mesa de la Responsabilidad Social de Aragón, que engloba a todos los agentes sociales y empresariales de Aragón, es la que coordina, digamos, la implantación de este sello, ¿no? Estamos hablando de la COE, estamos hablando de CEPIME, de UGT Aragón, de Comisiones Obreras y, en este caso, del IAP. Bueno, pues todos ellos aprobó en el año 2018, cuando ya estaba avanzado el plan de responsabilidad social aragonesa, pues aprobó la creación de ir un poquito más allá en el año 2018 y otorgar el sello, la distinción del sello RSA Plus, con un poquito más, ¿vale? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues impulsar a las organizaciones poseedoras ya del sello anterior para que profundicen en aspectos que se ha considerado que son claves dentro de aquí de Aragón y sobre todo dentro del mundo empresarial, ¿no? Y de hecho, en ese año ya se consideraron aspectos claves que nos han dado la razón, puesto que la normativa, la evolución de la normativa y la exigencia, que ahora lo veremos, ha ido precisamente en ese camino, sobre todo en temas laborales, en temas de conciliación y en temas de igualdad, ¿no? Por lo tanto, ya en esos momentos, ya en el año 2018, pues el Gobierno de Aragón y el IAF en concreto, pues ya vio que precisamente esos eran los objetivos claves para conseguir la excelencia y conseguir la mejora empresarial, ¿no? Bueno, lo que básicamente pretendían era promover lo que os he comentado, ¿no? Una economía sostenible y un principio de valor compartido, es decir, la responsabilidad social no es solamente tener responsabilidad social con tu empresa y que obtenga, o con tu organización y que obtenga el beneficio correspondiente, sino que tú tienes que ser consciente de que tú interactúas desde un punto de vista empresarial con un montón de grupos de interés, con un montón de agentes, y todos esos agentes no podemos trabajar a cualquier precio. O sea, nosotros tenemos que velar por nuestros clientes, pero también tenemos que velar por nuestros proveedores, por nuestros socios, por nuestros empleados. Por lo tanto, intentar ese valor que tú estabas obteniendo como empresa sea un valor compartido, que todos ganemos, ¿vale? No vale ganar a cualquier precio. De esta manera conseguiremos una economía sostenible, ¿vale? Bueno, los requisitos en este caso para obtener, por lo tanto, este sello RSA Plus, como ya os ha comentado María los pasos que hay que seguir, pero es tener el sello en vigor, el sello de RSA en vigor, y luego cumplir con los 4 aspectos, que son los 4 aspectos que se han considerado claves desde un punto de vista empresarial, ¿no? Estamos hablando de voluntariado y acción social, de cultura, igualdad y conciliación. Incidiendo mucho en los criterios de igualdad y de conciliación. De hecho, los criterios de evaluación son mucho más exigentes, y ya lo veréis, mucho más exigentes tanto en igualdad y en conciliación como en acción social o voluntariado y en cultura. Bueno, estos digamos que son los aspectos claves, ¿no? Bueno, pues por un lado, en principio se habla de voluntariado, pero se incorpora acción social. Aquí hay una parte importante, en la propia página del IAF hay una ventana que se llama la ventana de la cooperación, en la que las organizaciones, y aquí hay organizaciones no lucrativas, bueno, pues pueden colgar proyectos, y de esta manera las empresas que están trabajando en formación y en todos estos campos de mejora empresarial con el IAF, pues pueden ver los proyectos a los que se dedican muchas de las organizaciones no lucrativas aragonesas. ¿Qué es lo que se pretende de esta manera? Pues que sea eso, un escaparate, una ventana en el que la empresa pueda acceder, puesto que la empresa, su cometido es otro, tendrá su propia actividad, su cometido es otro, no es el de acción social puramente dicho, y por lo tanto de esta manera pues puede acceder, puede conocer proyectos que se están desarrollando y si considera, pues puede colaborar, ¿no? Entonces, es una... Ah, vale, veo que estáis colocando quiénes sois cada uno, vale. Bueno, entonces de esta manera, pues podéis conocerlo, ¿no? Podéis conocer estos proyectos y podéis cooperar. ¿Qué es lo que se pretende con este aspecto de voluntariado y acción social? Dar a conocer estas actividades y sobre todo promover una solidaridad, ¿no? Entre el mundo empresarial y entre otro tipo de organizaciones, en el que se pueda colaborar con entidades que lo necesitan, ¿no? En este caso, que necesitan ayudas, no solamente ayudas públicas, sino también intentar lo que siempre decimos, ¿no? Las alianzas público-privadas
para poder que puedan salir proyectos sociales y además proyectos sociales muy bonitos. En cuanto a la promoción, en cuanto a la cultura, el aspecto de cultura, bueno, pues en este caso lo que viene se refiere un poquito a la cultura propiamente dicha, ¿vale? A la cultura aragonesa, a fomentarlo de alguna manera, tanto las costumbres como pues todo lo que se considere, pero también introducen aquí el aspecto del deporte, es decir, es mucho más abierto, ¿vale? Estamos hablando de unos cuestionarios que no son herméticos, no es una acción social y voluntariado propiamente dicho, sino que se puede colaborar de muchas maneras, ¿no? Se puede entender un patrocinio hasta incluso con una colaboración, pues puede ser con el deporte base, ¿no? Eso quieras que no tiene un componente social o puede ser que sea que pueda tener un componente de, por ejemplo, de colaboración con cultura del esfuerzo, bueno, pues todo este tipo de acciones. Yo me acuerdo, de hecho, que hubo una acción que se hizo para fomentar, se hizo un estudio y se vio que había mucho abandono universitario de los chavales que vivían en zonas rurales, ¿no? Que se metían directamente en el campo y abandonaban las mujeres no, fíjate, pero sí que los hombres sí. Entonces hubo un proyecto de fomentarlo de alguna manera junto con la Universidad de la Almunia, que precisamente está en una zona rural, y era pues para fomentar un poquito y evitar ese abandono escolar, ¿no? Bueno, pues como lo pusimos como fomento de la cultura educativa y la cultura universitaria, no deja de poder meterse dentro de este aspecto. O sea, no solamente es cultura propiamente dicho como tal, sino que podemos, no es tan hermético, sino que podemos hacer aquí más cosas, más colaboraciones que pueda hacer la empresa, sobre todo una pyme, que para una pyme, pues una pequeña empresa, pues es ya el poco o mucho que pueda dar, pues es una cosa bastante importante para él, ¿no? Y más en estos momentos en los que nos encontramos. A ver, soy Pascual Alberto y mi duda es que realicé los pasos para la renovación del sello RSA, pero no he recibido ningún mensaje de confirmación, por lo que no estoy seguro de haberlo hecho correctamente. Bueno, pues esto se lo comentaré a María, ¿vale? O enviarle un correo a María, pero en principio no tiene que haber ningún problema, ¿vale? Si se han hecho todos los pasos del sello, o sea, para la renovación del sello. Efectivamente, que para eso tienes que tener el sello RSA. Pero bueno, seguro que no hay ningún problema. Si lo comentas a María, habrá sido cualquier cosa que igual no hace falta que reciba ningún mensaje de confirmación. Lo que sí que tienes es que tener esta formación, por lo tanto, en principio puedes continuar con el proceso que estás siguiendo, ¿vale? Bueno, ya pasaríamos a los dos aspectos claves más importantes que se le ha dado más importancia, ¿no? Que es a la igualdad y a la conciliación. Bueno, pues en este caso, en la igualdad, pues bueno, todos ya lo conocéis, afecta absolutamente a todo tipo de organizaciones y, bueno, lo que se pretende es primar que se tengan las mismas oportunidades, ¿no? Y que prevalezca el principio de no discriminación en ningún caso, ¿vale? En ningún caso, no solamente por sexo, sino que igualdad, todo lo que contempla la Constitución. Y en el caso de conciliación, pues bueno, aquí lo que se pretendía pues es que se pueda conciliar de alguna manera la vida personal, familiar y laboral, que se alineen todas las directrices impulsadas desde la Dirección General del Gobierno de Aragón de Igualdad y Familia. ¿Por qué decidimos incidir en estos dos campos? Bueno, sobre todo en conciliación también. Y además separarlos, por un lado igualdad y por otro lado conciliación, bueno, pues porque veíamos que muchos problemas que tenían las empresas es que sí que fomentaban, sí que aplicaban unas políticas de igualdad importantes dentro de su organización, pero el problema no era la igualdad, sino que el problema venía desde la conciliación. Es decir, por ejemplo, había pocas mujeres en puestos directivos. Bueno, pues
no era porque no se les hubiese ofrecido, no era porque se les intentase promocionar, sino porque la mujer, por la carga que podía tener familiar, no podía asumir determinadas responsabilidades con la organización, ¿no? Por lo tanto, no era un problema de igualdad, sino que era un problema de conciliación. Entonces, de esta manera, pues lo que intentamos es que la empresa también colabore en ayudar en ese campo, ¿no? En la conciliación de la mujer de cara a que ella pueda tener igual las mismas oportunidades y se pueda por lo menos plantear el poder acceder a esos puestos. Lo mismo digo al revés, porque hay empresas, por ejemplo, empresas de limpieza, en que por ahora casi todo el personal que hay es mujer, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, o incluso empresas de administración administrativas, pues que casi todos son mujeres también, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar llegar a esa equidad y a ese equilibrio entre todos un poquito, ¿no? Bueno, los cuestionarios, por lo tanto, los cuestionarios que vais a ver, que luego nos meteremos en los cuestionarios para verlos un poquito con más detalle, ¿vale? Pero ya veréis que son sencillos, son muy sencillos. Bueno, pues los cuestionarios son de estas 4 materias exclusivamente, ¿vale? A través de estos 4 cuestionarios, que es avanzar un poquito más de lo que se expone en la memoria, se consigue el sello RSA+. Ahora nos va a ayudar bastante la nueva normativa que ha entrado en vigor hace nada, porque entró en abril de este año. El año pasado dimos otro tipo de formación porque aún no había entrado en vigor la normativa, pero este año se han modificado bastante los cuestionarios y sobre todo, ya no tanto los cuestionarios, sino la evaluación, porque claro, ahora sí que son obligatorios por ley, ¿no? Entonces, estos 4 aspectos son los 4 aspectos más importantes sobre los que tiene que avanzar la responsabilidad social aragonesa en una organización, en una empresa, ¿no? Voy a empezar por los 2 más sencillos, ¿vale? En este caso, que es el de voluntariado y acción social y el de cultura. Estas son 3 preguntas directas, sin más, a contestar un párrafo, a contestar lo que vosotros consideréis, ¿no? El primer cuestionario es el de, bueno, aquí solamente pone voluntariado, porque antiguamente solamente era voluntariado, pero es voluntariado y acción social, ¿vale? Ana, perdona, ¿me oyes? Sí. No estás compartiendo, ¿eh? ¿Querías compartir o no? No me lo puedo creer, no he compartido nada. De pantalla. A ver. ¿Y ahora? A ver. Ahora sí. Sí. Es que lo he compartido, pero al entrar como a grabar, no sé qué he debido de hacer. Sí que está, ahora sí. Y ha sido... Bueno, pues... Bueno, pues lo que os comentaba, los cuestionarios básicos del sello RSA+. De todas formas, si queréis, esta presentación os la puedo pasar luego, ¿vale? A través de María, que María la puedes colgar en la web. O sea que... No, se la puedo enviar, Ana, puedo enviarla. Vale, perfecto. Bueno, pues los cuestionarios, como os decía, son estos 4 puntos fundamentales, ¿no? El voluntariado y acción social, la cultura, igualdad y conciliación, ¿vale? Incidiendo en igualdad y conciliación. Dejo para el final igualdad y conciliación porque son los 2 más extensos, ¿vale? Voy a empezar por estos 2 que, aunque los cuestionarios están al final, pero voy a empezar por estos 2 porque son los dos más sencillos, ¿vale? El primero es voluntariado, que bueno, es voluntariado y acción social. Son 3 preguntas, como podéis ver, son 3 preguntas directas en las que no cabe duda, no podéis elegir, entonces aquí hay que responder a estas preguntas. En el caso de que se haga voluntariado, bien, en el caso de que no se haga voluntariado, pues no se hace. En principio, pues ya sabéis que es exigible que estén los 4 criterios contestados, ¿no? Es decir, que se cumpla con lo mínimo, pero en los 4. Por lo tanto, acción social sí que tiene que haber en la organización para poder conseguir el sello RSA+. Una colaboración, pues como antes os he dicho, es una colaboración muy amplia. O sea, no nos vamos a cerrar solamente a una colaboración en cuanto a
en cuanto a dar dinero a una ONG o a una asociación del barrio, no es eso en sí, sino que es muchísimo más amplio y yo os invito a que lo pongáis todo, porque además es que os ayudará mucho a la hora luego de redactar otro tipo de informes, ¿no? Entonces, pues si vosotros consideráis que una acción social es el patrocinio, como antes os he dicho, de algo, de lo que consideréis, pues bueno, que lo incorporéis también, que no solamente lo consideréis un tema de marketing, sino que también lo podéis meter dentro de una acción, porque siempre tiene un componente social o un componente cultural, pero tiene un componente social, ¿no? Pues es fomentar el deporte, fomentar la vida sana, pues lo que vosotros consideréis, ¿no? Entonces, pero además os invito a que entréis en lo que os he comentado antes, en la ventana de la cooperación, que hay muchos programas que están fenomenal para que se pueda colaborar y se pueda tejer digamos, un tejido empresarial y de las organizaciones no lucrativas aragonesas de ayuda, de colaboración y de cooperación entre unos y otros, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que se plantea desde el cuestionario de acción social y voluntariado, ¿no? Bueno, pues cuáles son las acciones de acción social y voluntariado que realiza vuestra organización. Ponemos voluntariado también porque no hay muchas acciones de voluntariado. Hay muchas acciones de acción social, pero no hay tantas de voluntariado. Entonces queremos fomentar también el voluntariado, la implicación. O sea, no solamente el dotar un importe económico a la asociación, sino también implicar al propio trabajador, ¿no? Entonces las acciones de voluntariado se ha comprobado que tienen un efecto tanto interno en la organización, con la cultura corporativa, que pues, el sentimiento de pertenencia a esa empresa o a esa organización del empleado, como el beneficio que obtiene, evidentemente, quien recibe el voluntariado, ¿no? Por lo tanto, lo ponemos de una forma específica porque no hay muchas acciones de voluntariado en las empresas y estaría bien que se fomentase porque, insisto, el beneficio es recíproco, ¿vale? Y es un beneficio muy importante el que obtiene el propio empleado. Bueno, pues por un lado está, pues como digo, cuáles son las acciones, con qué asociaciones se realizan acciones socialmente responsables y acciones de voluntariado y con qué periodicidad, ¿vale? Bueno, pues cada año colaboramos, cada 2 años colaboramos o plantamos árboles o, bueno, pues lo que vosotros consideréis que es una actividad que no solamente tiene un beneficio, que no tiene un beneficio empresarial única y exclusivamente, sino que también tiene un beneficio altruista hacia la sociedad, ¿vale? Esto es lo que en principio se pide que se ponga aquí. Por eso digo que sí que se puede rellenar, porque son probablemente, siendo que ya habéis avanzado en toda la responsabilidad social de la empresa, ya haya mucho componente social en vuestra actividad propia de la empresa. Por lo tanto, hablo desde el punto de vista de la empresa. Cuando hablamos desde el punto de vista de una ONG, de una entidad no lucrativa, no solamente le basta su actividad, porque su actividad ya es propiamente socialmente responsable, pero es que tú te debes a eso. No, estamos hablando de fuera, sácalo fuera de tu empresa y de manera altruista, cómo puedes colaborar tú o de qué manera coopera tu organización con otras organizaciones en beneficio de, ¿vale? O sea, tenemos que intentar sacar un poquito las cosas de nuestro ombligo, ¿no? Y precisamente eso es lo que queremos fomentar, el que todos de una u otra manera nos ayudemos. La ONG se dedica a lo suyo, pero también colabora. La empresa se dedica a lo suyo, pero también colabora, ¿vale? Eso es un poquito lo que se busca con este cuestionario, que como veis es muy sencillo porque son esas 3 preguntas directas. Luego pasaríamos a lo que es la cultura en Aragón. Bueno, pues la cultura en Aragón lo que pretende de las acciones es el implicarse también con el propio territorio aragonés. O sea, nos vamos a cualquier otra comunidad y tenemos un sentimiento de nuestra tierra muy grande, que aquí en Aragón, pues bueno, aún somos un poquito recelosos con este tema, ¿no? Aún tenemos nuestras cosas de no nos sentimos los mejores, ¿no? De esta manera queremos fomentar de alguna manera la cultura aragonesa de las empresas que están aquí, incluso las que
tienen la delegación aquí, pero que es la matriz no está aquí, bueno, pues la delegación que hay aquí, que pueda fomentar dentro de la matriz también, pues el que somos de alguna manera aragoneses y nos consideramos y estamos muy orgullosos de ello, ¿no? Entonces, esta cultura es precisamente para no fomentar, no es una cultura puramente, pues estamos hablando de exposiciones, estamos hablando de letras, de literatura, de arte, no hablamos solamente de eso, estamos hablando de una cultura desde un punto de vista amplio, de costumbres, de una cultura general nuestra, ¿no? Una cultura aragonesa. Y como veis, bueno, pues son 3 cuestiones exactamente iguales. Son las acciones que realizamos, con qué colectivos lo hacemos y con qué periodicidad. Ya veis los colectivos, pues, por ejemplo, el ejemplo que os he dicho antes de la cultura universitaria, aquella acción que desarrollamos en el que queríamos fomentar, queríamos evitar el abandono escolar, perdón, bueno, pues lo denominamos fomento de la cultura universitaria, ¿vale? Bueno, pues ya estaba de alguna manera implicada esa cultura que se exige un poquito desde este cuestionario que hemos metido aquí dentro del RSA+, ¿no? Bueno, ya veis que estos 2 son muy sencillos y son exactamente iguales para cualquier tipo de organización. Este año, como novedad, no hemos hecho distinción entre las organizaciones. Antes teníamos un cuestionario para pymes, un cuestionario para gran empresa, un cuestionario para entidades no lucrativas y un cuestionario para autónomos. Ahora ya no. Ahora ya es un cuestionario para empresa y entidades no lucrativas y otro cuestionario para autónomos. No hay distinción, ¿vale? ¿Por qué? Porque la distinción no está en si es pyme o gran empresa. La distinción de la normativa está a partir de 50 trabajadores. Por lo tanto, no hemos hecho distinción. La distinción la vamos a hacer a la hora de corregir, ¿vale? A la hora de evaluar esos cuestionarios que vosotros nos derivéis, ¿vale? A ver, un segundito, porque no sé si me estáis preguntando cosas. Vale. Vale, sí que enviaré la presentación, ¿vale? Bueno, por lo tanto, pasaríamos ya al cuestionario de conciliación. Bueno, en conciliación ha habido modificaciones, ha habido modificaciones legislativas. Antes la responsabilidad social corporativa surgió como algo voluntario y eso era lo bonito, de hecho, ¿no? Porque a pesar de ser voluntario, las circunstancias sociales y las circunstancias económicas y empresariales que surgieron abocó a tenerlo muy en consideración y a tomárselo muy en serio, ¿no? El que a pesar de ser voluntario se dieron cuenta que este trabajo del GRI, este trabajo de Pacto Mundial, este trabajo que hacía Naciones Unidas, pues era muy importante y nos ayudaba mucho de cara a la sostenibilidad económica de nuestra organización. Pero claro, el problema es que la normativa pues, cada vez es más exigente, por lo tanto, ese voluntariado hay que ir, o sea, esa voluntariedad hay que ir ampliándola de alguna manera, ¿no? En este caso ha entrado una normativa bastante exigente tanto en materia de conciliación como en materia de igualdad, sobre todo en materia de igualdad, ¿vale? Entonces, en materia de conciliación, pues bueno, entró en vigor el Real Decreto Ley 6/2019, es sobre medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Básicamente, este Real Decreto, como pone aquí en la presentación, este Real Decreto introduce modificaciones en el campo de la conciliación específicamente en 2 campos, ¿vale? En 2 ámbitos, tanto en la adaptación de la jornada de las formas de teletrabajar como en la corresponsabilidad del cuidado de los hijos. Estos son los 2 puntos claves, los 2 temas claves que introduce el Real Decreto Ley y que son básicamente para fomentar la conciliación entre la vida personal, familiar y la vida laboral, ¿no? Bueno, se encuentran articulados en el Estatuto de los Trabajadores que se modificaron estos artículos que figuran aquí, sobre todo el artículo 34.8, ahora voy a incidir un poquito más aquí, introdujo una modificación muy importante
Y bueno, y con respecto al cuidado de los hijos, pues estaba el artículo 48.4, bueno, del 4 al 10 y el 37 del 4 al 6 del Estatuto de los Trabajadores. Lo que se pretende con esta modificación no es otra cosa más que buscar el entendimiento entre el trabajador y la empresa. Lo que quieren es que se dialogue, ¿vale? Anteriormente pues la decisión era de la empresa, era del empresario, y ahora lo que quieren es que se encuentre un diálogo, un entendimiento entre lo que es el trabajador y la empresa. Bueno, son 6 los puntos, los puntos que han sido modificados de cara a mejorar esta conciliación, los puntos claves, ¿vale? Esto que os estoy diciendo es obligatorio para todas las empresas. Estoy hablando de una ley, ¿vale? Estoy hablando de un decreto ley que es obligatorio y ha entrado en vigor ya y se tiene que cumplir sí o sí. Lo digo porque muchas empresas no han puesto aún en marcha muchas leyes y la inspección de trabajo está detrás y ya va a salir a la calle para empezar a inspeccionar absolutamente todas las empresas. Entonces, esto que yo os voy a comentar ahora, tanto en conciliación como en igualdad, es obligatorio. Y más en igualdad, que en igualdad se aprobó en abril, en abril entró en vigor, perdón. Por lo tanto, es muy, muy, muy obligatorio, a pesar de que también figura en los cuestionarios del RSA+, pero esto es obligatorio porque es por norma general. Con respecto al primer tema, digamos, al primer asunto que aborda esta nueva reforma, la adaptación de la jornada y las formas de teletrabajar, en concreto, bueno, aquí se refiere a hacer la jornada más flexible y en este caso y formas de trabajar al teletrabajo o al trabajo a distancia. Con respecto al punto 1, la adaptación de la jornada para hacerla más flexible, la nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores, de este artículo, establece que las personas trabajadoras que tienen derecho a solicitar que se adapte la duración y la distribución de su jornada hasta que el menor tenga 12 años. O sea, lo puede distribuir como él considera, ¿vale? Sin necesidad de reducir su jornada. Anteriormente tenía que reducir su jornada. En este caso, no. Sin necesidad de reducir la jornada ni consecuentemente su salario, evidentemente, ¿vale? O sea, a partir de ahora, el trabajador, si considera, puede adaptar su jornada como él estime oportuno, siempre y cuando tiene que hablar con la empresa, ¿no? Anteriormente este derecho debía estar recogido en el convenio colectivo de cada uno de los trabajadores. Muy pocos convenios lo contemplaban. En este caso, ¿vale? Ahora no es así. La empresa deberá tenerlo en cuenta, además, siempre que se lo solicite el trabajador lo va a tener en cuenta, ¿vale? Siempre y cuando no afecte a las necesidades organizativas y productivas de la propia empresa, ¿no? Pero lo va a tener en cuenta siempre, sí o sí, lo solicite el trabajador, ¿vale? Además, hay una parte importante porque es que el propio artículo da suficientes herramientas al trabajador para defender este derecho, ¿vale? Cosa que antes no era así. Antes o estaba en el convenio o tú no tenías este derecho. Y si querías conciliar, tenías que acogerte en base al artículo 34.8, tenías que hacer una reducción de jornada tuya, ¿vale? Y de esta manera adaptarte mitad para familia, mitad para trabajo. Ahora en este caso no, ¿vale? Es decir, si hay un trabajador que a vosotros os está diciendo que quiere hacer una jornada completa, tendréis que dialogar con él, ¿vale? Se abrirá de esta manera, además, que antes solamente esto pasaba en el caso de denuncia, o sea, en el caso de que hubiese una sanción hacia el trabajador, se abre un periodo de 30 días de negociación desde la solicitud del trabajador. Tenéis 30 días para que la empresa negocie con él y llegue a un acuerdo en cuanto a la adaptación de su jornada, ¿vale? En cuanto a la solicitud que él haga. Además, esta novedad tiene muchísima importancia, porque teniendo en cuenta además el último párrafo del artículo 34.8, viene a decir que las discrepancias surgidas entre la empresa y el trabajador serán resueltas por la jurisdicción social. Antes no era así, ¿vale? A través del procedimiento establecido, por lo tanto, es el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Esto quiere decir que ante la respuesta de la empresa, ante lo que le diga al trabajador la organización o la empresa, las personas trabajadoras tienen 20 días para denunciarlo, para emitir una denuncia, ¿vale?
para demandarlo, para interponer una demanda contra la empresa y contra la decisión de la empresa, ¿vale? De hecho, el procedimiento será considerado, en los juzgados de la sociedad será considerado como preferente y urgente, porque es una cuestión que hay que resolver de manera urgente, ¿vale? Y además, en contra de la sentencia que se dicte, no cabe recurso. Por lo tanto, anteriormente la ley no amparaba de esta manera al trabajador. Ahora sí, ahora lo protege absolutamente. Tiene unos derechos y unas herramientas que anteriormente no las tenía. Y de esta manera, la ley, el Estatuto de los Trabajadores, otorga unas herramientas muy grandes, muy fuertes para poder defender estos derechos. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos? Diálogo. Que no sea la propia empresa que a cualquier precio ella imponga el horario. Si se puede llegar a un diálogo y a un entendimiento de poder adaptar de alguna manera, siempre y cuando, insisto, se pueda demostrar claramente que la solicitud de este trabajador no afecta gravemente a la productividad de la empresa y a la organización de la empresa, pues lo podrá defender perfectamente en los juzgados de lo social del trabajador y por lo tanto se le tendrá que reconocer, ¿vale? Por lo tanto, esta quizás sea la reforma más importante que se ha hecho en materia de conciliación. Artículo 34.8, la ampliación que ha hecho de todo este campo, ¿vale? Que hablando de lo mismo ha dicho muchísimo más que anteriormente, ¿vale? En segundo lugar, con respecto a este artículo que se reformó, también contempla la posibilidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Bueno, no deja de ser una adaptación de la jornada, ¿no? El que pueda solicitar el teletrabajar. La modificación, de hecho, fue anterior a la pandemia. Y la pandemia, todo el tema de la pandemia, se ha acogido, los trabajadores se han acogido a este artículo que ampara este derecho, ¿no? de teletrabajar y de hacer un trabajo a distancia. Bueno, luego, por otro lado, como hemos dicho, el otro tema que aborda el cambio radical en materia de conciliación es la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, que se articula en estos dos artículos, en el 37 y en el 48, ¿vale? En los que os he dicho. Bueno, pues en este caso vamos a hablar del cambio en el permiso de paternidad. Se refiere al cambio de permiso de paternidad, que a partir del año 2020, porque empezó menos, pero luego fue gradual, ¿vale? Pues se fue ampliando. Ahora ya, a partir del año 2020, el permiso de paternidad tiene una duración de 12 semanas, siendo además obligatorias las 4 primeras después del parto. Y de hecho, hace escasamente 15 días salió una sentencia de una mujer trabajadora que es madre soltera y el juzgado le ha otorgado la posibilidad de sumar tanto el permiso de maternidad como el de paternidad. O sea, le ha otorgado a ella los dos permisos. O sea, estamos ya en un momento de protección, en este caso del trabajador, sobre todo para fomentar esta conciliación y esta vida familiar, ¿vale? Por lo tanto, hay unos cambios importantes en temas en cuanto a este permiso, a estos permisos. Bueno, está el cambio que antes no existía el permiso de paternidad, ¿vale? Entonces ahora son 12 semanas. Luego, por otro lado, también está el permiso de lactancia. Bueno, pues la modificación, este permiso que antes solo pertenecía a las madres, igualmente, igual que el anterior, el permiso de paternidad, lo pueden solicitar ahora también los padres, ¿no? Por igual tiempo, además, es decir, no es necesario repartirlo, ¿vale? Es por igual tiempo. De este modo, tanto el periodo de lactancia puede durar de entre 9 y 12 meses, en los que ambos progenitores pueden ausentarse 1 hora de trabajo. Eso sí, a partir de los 9 meses se aplicará una reducción proporcional del salario, ¿vale? Aquí introducen esta modificación, el permiso de lactancia paterno, en este caso. Luego, por otro lado, estamos hablando de la baja retribuida por parto prematuro. Los progenitores tienen derecho a un permiso retribuido de 1 hora si su bebé nace antes de lo esperado. Antes esto tampoco existía. También pueden pedir una reducción de hasta 2 horas, ¿vale? Correspondiente también reajuste a la remuneración.
Estas modificaciones realmente en algunos países de la Unión Europea ya estaban desde hace muchísimo tiempo. Ya se venía pidiendo una reforma importante porque solamente el permiso de maternidad lo tenía la mujer y eran 4 meses, ¿no? Entonces ya se estaba pidiendo que por lo menos hay en algunos países pues que es esa de 4 meses, perdón. En algunos países es hasta incluso de 1 año. Y a partir del año lo puedes solicitar con la reducción salarial correspondiente, pues que solicitando pero con una reducción salarial correspondiente. Bueno, pues esto es lo que se pretende un poco, ¿no? Y por último es la excedencia por cuidado de hijos. Bueno, pues en el caso de que los progenitores quieran coger una excedencia, así se dice, como tal, excedencia por cuidado de hijos e hijas. En el caso de que los progenitores quieran coger una excedencia de la misma duración, es decir, durante el mismo tiempo y el mismo periodo, ¿vale? En el mismo momento es obligatorio que se les reserve el puesto de trabajo durante 18 meses. 6 más de lo que antes estaba. Hasta ese momento eran 6, bueno, pues ahora el puesto de trabajo se le tiene que guardar 18 meses, ¿vale? Bueno, pues estas, digamos, son las 6 reformas fundamentales que se han hecho dentro del Estatuto de los Trabajadores de cara a poder conciliar, el poder introducir de alguna manera políticas de conciliación importantes, medidas no políticas, medidas de conciliación importantes dentro de la organización. Es decir, esto es el mínimo que se debe cumplir una empresa. Por lo tanto, a la hora de evaluar, si nos vamos al sello RSA+, vamos a evaluar más, porque tiene que haber una parte voluntaria de la organización que haga esto, porque esto ya tiene que estar implantado en vuestra organización, ¿vale? ¿Que hay gente que se ha cogido el permiso de paternidad o no? Pues igual no, pero tiene que estar permitido, porque es que es por ley, está reconocido, más que nada porque os podéis encontrar con una denuncia del trabajador, ¿vale? Bueno, pasando ya al diagnóstico, que luego ya os he dicho que luego los veremos un poquito más detalladamente, ¿vale? Entraremos en los cuestionarios en sí, los cuestionarios que están colgados en la página del IAC, a ver si se comparte también esta página del IAC. Bueno, pues entrando ya en el diagnóstico, veréis que en la materia de conciliación, antes hablábamos tanto en acción social como en cultura, eran 3 preguntas cerradas, ¿vale? Ahora no, ahora van a ser cuestionarios. Y los cuestionarios están divididos, por un lado, en el enfoque de gestión y, por otro lado, en las medidas concretas que se aplica a la organización, ¿vale? Entonces, en conciliación, esto sí que lo anotáis, ¿vale? En conciliación, en el enfoque de gestión, que son las preguntas importantes de alguna manera, ¿vale? No son las medidas que aplicáis cada una. En el enfoque de gestión, ¿vale? Hay 8 preguntas, ¿vale? A la hora de evaluar, la 1 tiene que estar contestada sí por absolutamente todo tipo de organización, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque el cuestionario lo hemos modificado muy poco, pero es que la ley ya lo exige, ¿vale? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la primera pregunta en cuanto a conciliación, la primera pregunta es: ¿tiene implantado en su organización un plan específico de conciliación incluidas en el plan de igualdad en el que queden definidos objetivos e indicadores de esta materia? Vamos a ver. ¿Tiene implantado en su organización un plan específico de conciliación o políticas? Si no tienes implantado unas políticas o un plan específico de conciliación, es imposible que se pueda otorgar el sello RSA+. O sea, el sello RSA+ va a reconocer que tenéis políticas de conciliación, ¿vale? Y que de hecho son conocidas. El que no lo tenga, que no se presente el sello RSA+. Los otros sellos, en el sello RSA, pues bueno, vosotros volcabais vuestra memoria, os ayudaba en eso, pero es que en este sello ya sí que se os va a evaluar. A vosotros anteriormente no se os iba a evaluar la memoria, lo que estáis haciendo. Se os estaba dotando de una herramienta para que hicieseis vuestra memoria. Una herramienta muy, muy, muy valiosa para que vosotros pudieseis estructurar vuestra responsabilidad social corporativa y lo pudieseis plasmar y ordenar en un papel, ¿vale? En base a todos esos criterios que ponían en la memoria, ¿vale? Pero esa memoria
era una herramienta vuestra. En este caso, para otorgar el sello RSA Plus sí que se os va a evaluar y se va a evaluar a las empresas que realmente están comprometidas con esto. Y el sello se va a otorgar a las empresas que se vean que sí que es cierto que tienen esta política importante, que tienen una política importante de conciliación, de igualdad, que colaboran con asociaciones y que colaboran con la cultura aragonesa, ¿vale? Por lo tanto, la 1 tiene que estar contestada sí, ¿vale? Para todas. La 2 no, porque en este caso la 2 es poner dónde se encuentra ubicado este plan o estas medidas. La 3 es obligatorio por ley, por el Estatuto de los Trabajadores, como os he comentado, para empresas de más de 50 trabajadores, ¿vale? Es por ello por lo que os digo que la distinción de los cuestionarios ya no se ha hecho en función de la tipología de la empresa, sino que la distinción se hace a partir de 50 trabajadores, ¿vale? Ya no se hace si eres pyme, gran empresa, autónomo o entidad no lucrativa, sino que es autónomo o empresa de más de 50 trabajadores. Bueno, pues en este caso la 3 tiene que estar puesta que sí por empresas de más de 50 trabajadores. La 4 es una contestación normal. La 5, nuevamente, sí para empresas de más de 50 trabajadores. Es decir, para poder seguir evaluando una empresa, cuando nos encontremos los evaluadores con el diagnóstico de conciliación, ¿vale? Tenemos que tener la 1, la 3 y la 5, porque además la primera pregunta es indique el número de personas trabajadoras en la plantilla de la organización. Si a nosotros nos vas a poner que en tu organización hay 75 personas, el evaluador ya sabe que la 1, la 3 y la 5 sí o sí tienen que ser sí, ¿vale? Y si es menor de 50, la 1 por lo menos tiene que ser sí, ¿vale? Para poder continuar, porque si no, no se va a poder continuar con la evaluación, ¿vale? Esto es así. Las 6, 7 y 8 son ya, bueno, son ya más, son sellos que se obtienen. En este caso, bueno, luego lo veremos en concreto, ¿vale? Pero para que veáis los criterios de evaluación. Es importante que los tengáis en cuenta porque luego os podéis encontrar con que no sois aptos para el sello RSA Plus y decís, ¿pero por qué no soy apto para el sello RSA Plus? Bueno, pues porque, o bien porque lo has contestado erróneamente, o bien porque no tienes esto. Y para el sello RSA Plus lo tienes que tener sí o sí, ¿vale? Tenemos que avanzar, porque si no es quedarnos con el sello RSA, que está fenomenal también, ojo, está muy bien, pero no hemos avanzado en estos campos que son muy importantes, ¿vale? Con respecto a las medidas concretas, bueno, pues en el tema de una pregunta, si somos menos de 50 trabajadores, la 3 y la 5 no hay que contestarla. Si la tienes, sí. Si no la tienes, tienes que tener en cuenta que para la renovación del año que viene se va a pedir un punto de mejora, ¿vale? Porque se queda recogida tu evaluación y se pide una mejora, pero no es obligatorio. Obligatorio, pero no porque lo diga ni el IAF ni los evaluadores, sino porque lo dice el Estatuto de los Trabajadores, es la 1, la 3 y la 5 para empresas de más de 50 trabajadores, ¿vale? ¿Vale? Y el resto, pues bueno, tener muy presente que la responsabilidad social corporativa es voluntario, ¿vale? Por lo tanto, la 3 y la 5, pues si no la tenéis, bueno, estaría bien que la podáis tener, ¿vale? Pero no es, por ley, no es obligatorio, ¿vale? Si no la tenéis, menos de 50 trabajadores, no tenéis la 3 y la 5 y tenéis solo la 1, la evaluación sigue en marcha y se os evaluarán las medidas concretas igualmente, ¿vale? En el caso de que, ya te digo, no tengáis ni siquiera la 1, entonces no se continúa, no se sigue el proceso. Con respecto, no sé si ha quedado claro. Si no, me preguntáis, porque igual voy un poco rápido, me preguntáis lo que necesitéis. Bueno, con respecto a las medidas concretas, en el tema de conciliación, se han dividido en 4 puntos fundamentales. La temporalidad, los temporales, medidas de movilidad geográfica, medidas de beneficios sociales y medidas de permisos legales. Bueno, pues para las entidades, en cada una de ellas hay un montón de cuestiones, ¿vale? Que hay que marcarlas o si no las tienes no hay que marcarlas. Para las empresas menores de 50 trabajadores tenéis que cumplir al menos con el 50% en cada uno de los temas.
50% de las medidas temporales, 50% de la movilidad geográfica, de las medidas que nosotros, que el IAF ha puesto en los cuestionarios, el 50% para empresas menores de 50 trabajadores, ¿vale? Para empresas de más de 50 trabajadores tiene que tener el 75%, ¿vale? En este caso sí que es cierto que a la hora de evaluar, muchas veces, aquí ya sí que se mira mucho, muchas veces tenemos en cuenta no tanto la barrera que nos marca los 50 trabajadores, sino más la barrera que nos marca la gran empresa, ¿vale? Entonces, es cierto que no se le puede exigir lo mismo a una gran empresa que a una pyme, ¿vale? Porque quizá a veces el esfuerzo sea mayor. Entonces, aquí sí que la evaluación pues, puede tener un poquito de variación en función de si, por ejemplo, una pyme, pero de más de 50 trabajadores, que se encuentra en un 65%, pues probablemente sí que se le otorga el sello, ¿vale? Sí que se le otorga el sello, pues porque es una pyme, deja de ser una pyme y sus posibilidades o su esfuerzo es mayor. Entonces, aquí nosotros no queremos castigar a nadie. Lo que queremos precisamente es fomentar ese avance y, por supuesto, tendrá la nota correspondiente de al año siguiente tienes que conseguir llegar a un 75, porque lo que queremos es eso, el que no os ahoguéis a la primera, sino que se vaya avanzando poco a poco. Nosotros, insisto, no somos auditores, no vamos a ir a ver si, eso sí, lo que sea por ley sí que tendréis que cumplir, que ya tenemos las cuestiones que son por ley obligatorias, esas sí que las tendréis que tener marcadas, pero en cuanto a este 50 o este 75% no es hermético, ¿vale? No es hermético porque se tienen en cuenta otro tipo de aspectos. Es más, en muchas ocasiones, pues hasta incluso si hemos visto que ha sido mínimo, hasta incluso María se ha puesto en contacto, oye, vamos a ver qué es lo que pasa, y se ha enviado un pequeño informe, un pequeño correo electrónico de dónde podíais mejorar, qué es lo que podríais hacer, incluso algunas cosas que no habéis podido tener en cuenta. ¿Y por qué no has incluido esto? Porque es que esto también es un tema de conciliación en cuanto a las medidas de movilidad geográfica, porque hay un apartado que pone otros. En ese otros, que vosotros podéis poner otras cosas que no están ahí, eso también se evalúa, ¿vale? Eso también se va a tener en cuenta. No se va a tener en cuenta solamente la pestaña de otros, sino que si en otros me pones que tienes 5 puntos más que vosotros hacéis en materia de conciliación en cuanto a beneficios sociales, pues esos 5 se incorporarán a los otros que el IAF ha puesto, y de ahí se hará la media tanto el 50% como el 75%, ¿vale? Es decir, no es un examen, no, es intentar ayudar e intentar acompañaros en que sigáis aquí, y que insisto, que esto no os parezca un camino de piedras, no, allanarlo lo más posible para que no lo abandonéis y para que sigáis y para que vosotros podáis ver el beneficio que se obtiene de aplicar políticas de responsabilidad social en vuestra organización, ¿vale? Bueno, cualquier duda me vais diciendo, ¿vale? Pero es sencillo, ya veréis que es sencillo. Bueno, con respecto, pasaríamos ya a igualdad. En igualdad sí que han entrado cambios muy, muy importantes. En concreto, 2 reales decretos que han afectado íntegramente al tema de igualdad. Por un lado tenemos el 901/2020, en el que se han regulado los planes de igualdad y su registro. Me imagino que ya os habréis enterado porque todas las empresas estaban revolucionadas. De hecho, es un poco caótico todo. O sea, no es tan fácil hacer estas cosas porque la propia norma nos dice qué contenidos tenemos que tener. Bueno, no es tan sencillo como parece, pero bueno, ya veis que es muy reciente, entró en enero de este año, se puso en marcha los planes de igualdad y su registro, y bueno, básicamente este Real Decreto es obligatorio, absolutamente obligatorio para todas las empresas de más de 50 trabajadores. Por lo tanto, muchos indicadores que van a salir en los cuestionarios salen en los cuestionarios como tal, pero los ponemos precisamente para que no os olvidéis que lo tenéis que tener.
pero la evaluación será sí o sí tiene que estar. A ver, lo que no podemos hacer es otorgar un sello a una empresa de 75 trabajadores, por ejemplo, que no tiene un plan de igualdad, pero sí unas medidas así un poco, pero no tiene un plan de igualdad y no lo ha registrado. No puede ser. No puede ser que el IAF otorgue un sello de RSA Plus y que luego por otro lado venga la inspección de trabajo y te denuncie por no tener registrado tu plan de igualdad. Por lo tanto, aquí sí que va a haber una evaluación con mucha vista, vamos, más que nada, ¿vale? Porque no hay que pasar por alto eso. Tenéis que tener en cuenta, os podéis encontrar, ya os digo, el plan de igualdad ya lo tiene que tener todas las organizaciones de más de 50 trabajadores, todas. Porque también se dio como un periodo de carencia en el que el primer año era a partir de 125 trabajadores, algo así, el segundo año, ahora ya no, ya han pasado todos esos años. Ahora ya sí o sí, más de 50 trabajadores, todos tienen que tener el plan de igualdad y debe de estar registrado, ¿vale? Bueno, vamos a ver, aquí en este decreto, en este Real Decreto, bueno, pues el primer punto que nos pide, os lo voy a resumir un poco, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, aquí os lo he puesto en estos 5 puntos. Bueno, pues el primer punto es con quién tengo que negociar, ¿no? ¿Con quién tengo que negociar? Esto no lo puedes hacer, la empresa no puede hacer, la organización no puede hacer un plan de igualdad solamente con la propia organización, ¿vale? O sea, con la propia empresa. Tienes que negociarlo. Los planes de igualdad, además, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras. En este caso se tiene que constituir una comisión negociadora, que se llama así, ¿vale? Una comisión negociadora en la que deberán participar de forma paritaria la representación de la empresa y de las personas trabajadoras. Que no hay comité de empresa, pues bueno, una parte que representa a la empresa por parte de los trabajadores, o sea, una parte que representa a la empresa y una parte que de alguna manera representa el conjunto de los trabajadores que tiene la organización, ¿vale? Pero hay que configurar una comisión negociadora. De hecho, esto se contempla en el artículo 5 de este Real Decreto, como tal, comisión negociadora, ¿vale? Otro punto importante a destacar dentro de este Real Decreto es el diagnóstico previo. O sea, antes del plan de igualdad, antes de poder redactar ese plan de igualdad, es decir, de elaborar por medio de indicadores cuantitativos y cualitativos, es necesario hacer un análisis de la situación de la empresa, en la que se reflejarán las posibilidades, lo que podáis encontrar de desigualdad, ¿vale? O diferencias existentes. Hay que hacer sí o sí un diagnóstico previo, ¿vale? En esa comisión negociadora es donde salen todos los aspectos del diagnóstico previo, ¿vale? Tú te sientas con tus trabajadores, bueno, vosotros cómo observáis en esto, cómo vamos, va, tal cual, es que fíjate, se hace esto, no se hace esto, está fenomenal, porque se hace muy bien, esto no se hace fatal porque no se hace esto. Bueno, hay que hacer eso, es decir, 2 puntos importantes es la comisión negociadora. Ya veis que lo que fomentan continuamente con todas estas reformas es el diálogo, lo más importante, ¿vale? El diálogo entre la empresa y el trabajador. La comisión negociadora y el diagnóstico previo, ¿cómo nos encontramos? ¿En qué situación se encuentra la empresa en materia de igualdad? ¿Vale? Y ya pasaremos a la redacción del plan de igualdad que exige, ¿vale? Para ello, el artículo 8, que os he puesto aquí, el artículo 8 nos especifica en concreto cuáles son los contenidos obligatorios que debe contemplar el plan de igualdad nuestro, el plan de igualdad que nosotros vayamos a redactar, ¿vale? En los campos obligatorios, precisamente, nos van a exigir, en primer lugar, a ver, hay un montón de cosas que si os metéis en el artículo 8 lo vais a tener ahí detallado, ¿vale? Y de hecho en la página del Ministerio también se detalla muy bien los contenidos que debe tener ese plan de igualdad, ¿vale? Eso sí que está contemplado bastante bien. Pero en primer lugar tenéis que tener el diagnóstico de situación. Este es el segundo paso que os he dicho, ¿vale? El diagnóstico previo que hay que hacer, eso debe de contemplarse el plan de igualdad, ¿vale? Luego, en segundo lugar, va a contemplar el plan de igualdad los objetivos evaluables y alcanzables en conexión, esos objetivos, en temas de igualdad, con la estrategia de la organización, ¿vale?
Siempre todo dentro del paraguas de la igualdad, ¿eh? No nos olvidemos que estamos en igualdad, no estamos en responsabilidad social corporativa, estamos en igualdad, ¿vale? Y como tercer punto importante dentro de los contenidos que tiene que llevar este plan de igualdad es el seguimiento y evaluación de estos objetivos, ¿vale? Esto es conforme al artículo 46.1 de la Ley Orgánica 3/2007, que precisamente es la ley que regula en materia de igualdad, ¿vale? Entonces, digamos que estos son los puntos claves de cada uno de los contenidos que tiene que tener los planes de igualdad. Pero insisto, está descrito en la propia norma, en el propio artículo 8 del Real Decreto 901/2020, todos los puntos claves que tiene que contemplar ese plan de igualdad, ¿vale? También debemos de poner la duración de este plan, porque este plan puede ser de 1 año, puede ser de 2 años, ¿vale? Como máximo, el plan de igualdad, además, esta temporalidad de ese plan de igualdad que vosotros registréis tiene que estar igualmente pactado también entre el trabajador y entre la empresa. Porque claro, si nos están pidiendo que tiene que haber una comisión negociadora para redactar el plan de igualdad, igualmente el trabajador y la empresa deberá decir, vale, esto nos sirve para 1 año. El año que viene hay que modificarlo. Esto nos sirve para 2 años, para 3. Como máximo, la ley establece como máximo de duración de los planes, de vigencia de los planes de igualdad, es de 4 años, ¿vale? 4 años. O sea, se puede decir plan de igualdad de la empresa tal, 2021, ¿vale? 2005, o sea, 2025, ¿vale? Como máximo 4 años, pero se puede hacer cada 4 años. Y por último, lo más importante es el registro. Deben de estar todos registrados, ¿vale? Tienen que estar registrados en la página de... Es obligatorio, súper obligatorio el registro, porque si no es como si no lo tuvieses, ¿vale? Que de hecho la norma se creó precisamente para que todos los planes de igualdad se registrasen, estuviesen registrados. Como los convenios colectivos, igual, tienen que estar todos registrados. Y de hecho se registran en el registro de convenios y acuerdos colectivos, o sea, es el mismo sitio, es en la página del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ¿vale? Y deben de estar registrados. Es el REGCOM, que es el Registro de Acuerdos y Convenios Colectivos, y este acceso, como sabéis, es público. Por lo tanto, vuestro plan de igualdad va a ser público. Siempre digo, con todas estas cosas que son públicas, que muchas veces no os vengáis arriba. Bueno, aquí hay una parte importante que es, hay una comisión negociadora, sí o sí, ¿vale? Que, por ejemplo, en las memorias de responsabilidad social corporativa no hay comisión negociadora, porque es voluntario de la empresa, ¿vale? Esto, al ser obligatorio, sí que tiene que haber un consenso y tiene que ser público, sí o sí. Es decir, los propios trabajadores, en el caso de que se contemple algo que no se hace o que es falso, los propios trabajadores lo pueden denunciar, ¿vale? Entonces, tener cuidado en ese aspecto. Pero bueno, haber una comisión negociadora prácticamente es imposible, ¿vale? Bueno, pues esta es básicamente la reforma del 901/2020 sobre planes de igualdad y el registro de estos planes de igualdad. Insisto, tenerlo muy en cuenta, lo tenéis que tener, ¿vale? Porque Katia no, Hanna, soy Hanna, le dice, las empresas entre 50 y 100 que tienen de plazo hasta el 7 de marzo del 2022 van a tenerlo obligatoriamente para que puedan hacer el RSA Plus. El plan de igualdad, en principio está contemplado para que sí, porque los cuestionarios hemos hecho la distinción entre más de 50 trabajadores y menos de 50 trabajadores, ¿vale? Entonces sí que vamos a pedir ya el plan, ese plan de igualdad, que lo tengáis. Por supuesto, registrado no, está claro que registrado no, y no vamos a entrar a evaluarte el plan de igualdad, solamente queremos saber si tienes ese plan de igualdad. Sí que es cierto que hay una parte que podéis ponerlo, hay una parte que no tendréis el plan de igualdad, pero medidas sí que tenéis que tener, segurísimo.
Y entonces hay una pregunta, que tengo por aquí, medidas en temas de igualdad, sí. Hay una pregunta que es la primera. ¿Tiene implantado en su empresa el plan de igualdad o un conjunto de medidas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación? Por lo menos tienes que tener ese conjunto y además tienen que ser públicas, tienen que estar, o sea, tu organización, los trabajadores tuyos tienen que conocerlas. La cosa es que no se hayan consensuado, porque el plan de igualdad, insisto, tiene que tener esa comisión negociadora, pero sí que tienes que tener ya un conjunto de medidas, sí o sí, para el sello RSA+, ¿vale? Insisto, tenemos que avanzar, o sea, no nos podemos quedar, porque si optáis al sello RSA+, es porque tenéis unas políticas importantes, porque consideráis que tenéis unas políticas importantes en conciliación y igualdad y las queréis plasmar y queréis que se os reconozca de alguna manera. De esta manera vamos a reconocer esas políticas de igualdad y de conciliación que tienen las empresas con el sello RSA+. Si no, pues no pasa nada, pues para el año que viene se trabaja y para el año que viene se opta a este sello RSA+, ¿vale? Claro, este año ha variado, este año se ha ajustado más porque es una exigencia de la normativa, ¿vale? Bueno, entonces, vale, gracias. Bueno, entonces, pasaríamos ya a... antes de nada, vamos a hablar de la otra modificación, el otro Real Decreto importante que ha entrado, es el 902/2020. Bueno, este afecta a la igualdad retributiva, ¿vale? O sea, al registro salarial. Igualmente tiene que ser público. Bueno, en este caso la igualdad retributiva, aquí ya han entrado muchos componentes que es un poquito pues para el tema de la brecha salarial, ¿no? Pero bueno, es súper obligatorio para todo tipo de empresas. Aquí ya no vale si tienes más de 50, menos, para todos, para todo tipo de empresas. Es obligatorio el registro salarial, súper obligatorio, vamos, ¿vale? En este caso, bueno, ¿cuál es el objetivo de este nuevo Real Decreto, de esta nueva normativa que entra? Bueno, pues es impulsar la transparencia salarial de las empresas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en este caso, ¿vale? Y en trabajos de igual valor. Estas modificaciones que yo os hablo, estoy hablando de igualdad en cuanto a hombres y mujeres. En el cuestionario veréis que no, en el cuestionario entrarán otro tipo de aspectos como el tema de discapacidad, por ejemplo, ¿vale? La LISMI, la ley, bueno, la antigua LISMI, ahora es la ley de discapacidad, no son muchas las empresas que lo cumplen, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, pues a través de este cuestionario nosotros también intentamos ver un poquito esos campos. Como veis, la LISMI es obligatoria, a pesar de que no se cumpla. No podemos permitir que una empresa no lo cumpla, siendo que es obligatorio por norma, ¿no? Bueno, pero con respecto, volviendo otra vez al tema de la nueva normativa que ha entrado en vigor ahora, como veis, en el tema de igualdad retributiva y registro salarial, ya la Inspección de Trabajo ya está mirando todos los registros salariales, ¿vale?, de las empresas, y ya veis que entró en vigor el 14 del mes pasado. O sea, es que esto fue hace nada, se puso en marcha. Lo que se pretende combatir con todo esto es la brecha salarial. Sí que es cierto que hay una brecha salarial, sí que se ha contemplado que hay una brecha salarial, pero es cuestionada esa brecha salarial, ¿vale? Hay muchos casos particulares, no hay una generalidad como tal. A ver, yo os puedo poner tanto un ejemplo de un lado como de otro. Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional es el que es y no hay distinción entre hombres y mujeres. Y muchas de las actividades que hay están recogidas a través de convenios colectivos, están reguladas a través de convenios colectivos y esos convenios colectivos contemplan sus tablas salariales. Hay una base reguladora y están todas las tablas salariales sin distinción entre hombres y mujeres.
¿Cuál es la desigualdad que se ha podido contemplar en cuanto a esta brecha salarial? Pues en los complementos, ¿vale? En los complementos. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, el complemento de antigüedad, o sea, la antigüedad es un complemento. Es decir, hay muchos puestos de trabajo en el que la incorporación de la mujer ha sido muy tardía y, por lo tanto, ese complemento de antigüedad no lo tiene la mujer, lo tiene el hombre. Entonces, ahí sí que hay una distinción, pero es porque la brecha está en el complemento, no está en el salario como tal, porque las tablas salariales son las que son y ahí no hay distinción, ¿vale? Por otro lado, también me he encontrado con situaciones, y esto es real, de una empresa que necesitaba, no me lo comentó a mí, lo comentamos con una pregunta. Nuestra empresa ya registró el año pasado el plan de igualdad donde también aparecía la igualdad retributiva. ¿Esto sirve como registro salarial o hay que registrarlo? Pues no, son dos registros distintos, ¿eh? Son dos registros distintos, el registro salarial y el registro y el de los planes de igualdad. No tiene nada que ver, ¿vale? Tiene que estar en los dos sitios. Bueno, entonces, lo que os comentaba, necesitaban le dijeron, oye, ¿no conocerás a una ingeniera para trabajar? Y esa persona le dijo, no, ingeniera no, pero sí conozco y tengo un ingeniero que es muy bueno. Y dijo, no, prefiero ingeniera porque es que un ingeniero me cuesta muy caro. Es que esto es así, ¿sabes? Entonces, si no, bueno, pues, ¿qué es lo que pretenden con este registro salarial? Pues eso, precisamente, ¿vale? Pues el ver si tu ingeniera o tu ingeniero está cobrando en base a una media más o menos del sector, ¿vale? Igualmente, pues si hay en cuanto a todos los puestos de trabajo, si la brecha está en los complementos, pues bueno, a ver de qué manera se puede complementar eso, ¿vale? Para que puedan tener todos más o menos la igualdad salarial, ¿no? Este registro salarial, ¿vale? Que regula... No sé si me preguntáis algo. No. Este registro salarial que regula este decreto debe de contemplar varias cosas, ¿no? Aquí os lo he puesto lo que debe contemplar, pero igualmente está en la norma, igualmente está en la página web del Ministerio, ¿no? En cuanto ponéis registro salarial, rasca, te sale. Es complicado, ¿eh? O sea, porque no os creéis que es muy fácil. Son un montón de páginas, un montón de ítems, un montón de cosas y no penséis que es una cosa sencilla, ¿vale? El rellenar todo esto. Bueno, os lo digo porque tiene su tiempo y tiene su cosa, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que se van a pedir son unos valores medios de los salarios, los salarios más o menos medios que tenéis de todos vuestros puestos de trabajo, los complementos salariales que tenéis, que tiene cada uno aplicado, ¿vale? Y una percepción que vosotros consideréis extrasalarial de la plantilla, desgranado todo ello por sexos, ¿vale? Por sexos y por categorías profesionales. De todo esto se tiene que hacer una media aritmética, ¿vale? Una media aritmética de todo esto que os saldrá en el propio registro que vosotros hagáis, ¿vale? Y cuando esa media aritmética sea superior a un 25% de un sexo respecto a otro, habrá que incluir una justificación de que dicha diferencia no responde a motivos relacionados con el sexo de los trabajadores. Es decir, si se considera que la incorporación de la mujer ha sido tardía o se considera que es un sector al que no optan hombres para ese puesto de trabajo, pues se pondrá como tal, ¿vale? O sea, el problema no lo tiene la empresa, el problema lo tiene el mercado, ¿vale? Por lo tanto, se explica y ya está. Hay una parte en la que se explica y ya está. Entonces, ahí se puede ver que el motivo de que exista esa desigualdad retributiva, ¿vale? Esa desigualdad retributiva no tiene nada que ver con el sexo, ¿vale? O sea, puede ser que un hombre mayor tenga la misma categoría que una chica joven y que un chico joven, ¿vale? Pero el salario del hombre mayor sea mucho más superior tanto del de la chica joven como del chico joven. Por lo tanto, si el chico joven y la chica joven tienen el mismo salario, aquí no hay una distinción de sexo, aquí hay una distinción de antigüedad y sobre todo hay un tema de brecha en cuanto a los complementos. Otra pregunta. Cuando te rigen...
Entonces, por el pacto convenio de la administración, entiendo que ya estamos registrados, ya que los salarios vienen fijados en el mismo. Sí, sí, no, vienen fijados, pero es que tú lo tienes que poner. Igualmente, yo me imagino, eso ahí ya, que la administración, no lo sé si tiene como tal la obligación de hacer ese registro. Las entidades no lucrativas y las empresas como tal, sí. La administración, no lo sé. Ahí me has pillado, no lo sé si lo tienen, pero en cualquier caso, las empresas también, muchas empresas también tienen por convenio los salarios. Entonces, igualmente, pues habrá que registrarlos. Pero ahí me has pillado en el tema de registro salarial, ¿vale? Si la administración pública lo tiene que hacer, no lo sé. Te lo miraré porque es una cosa que sí que quiero y te lo diré, ¿vale? Si no, te lo diré por correo electrónico. ¿Qué plazo hay para hacer el registro salarial? Ya tiene que estar. Ya llegáis tarde. El plazo era el 14 de abril del 2021. Es así, o sea, en cualquier momento os puede llamar la inspección de trabajo y decir que no está registrado los salarios. Porque salió el año pasado y ha entrado en vigor y han dado dieron un periodo de adaptación de todas las empresas y ya ha entrado en vigor el 14, ¿vale? Ya el 14 entra en la inspección. O sea que ya se llega tarde a esto. Es por eso por lo que este curso hemos considerado que era muy importante en este caso, porque muchas veces las empresas no eran conocedoras de todos estos cambios y de todas estas exigencias, ¿vale? Yo precisamente mi especialidad es laboral, entonces sí que lo tengo muy al día esto, ¿no? Entonces sí que ya el IAF ya lo comentó, que de cara a ayudaros a las empresas, se hiciese una formación más específica de esta materia, ¿vale? Porque era importante. Y luego también porque nos habíamos dado cuenta que a pesar de que todos estos reales decretos ya se aprobaron el año pasado, aunque no habían entrado en vigor, pero sí que se habían aprobado el año pasado, en el sello de RSA Plus del año pasado no llegaban a esos mínimos, ¿vale? No llegaban a esos mínimos y vamos a tener problemas este año, puesto que ya sí que había entrado en vigor, ¿vale? Entonces es importante que vosotros seáis conocedores de todo esto, de los planes de igualdad y de los registros salariales, que es obligatorio, sí o sí, ¿vale? Bueno, con respecto al diagnóstico para el sello RSA Plus, ahora salimos de la parte legal, de la parte obligatoria, sí o sí, y pasamos al sello RSA Plus del IAF, ¿vale? Bueno, pues volvemos igual que antes, al diagnóstico. Está también, en cuanto a igualdad, está igualmente estructurado en enfoque de gestión y en medidas concretas. En este caso, como veis, en cuanto al enfoque de gestión, son 10 cuestiones lo que se plantea, ¿no? La primera será obligatoria para cualquier tipo de organización, ¿vale? Para PYME, para menos de 50, para todas las empresas que se presenten, la 1 tiene que estar marcada. Sí o sí, ¿vale? Es obligatorio. Y a partir de ahí se evaluará o no se seguirá con la evaluación. Vosotros también podéis ver que si la primera no la tenéis, pues no optéis al sello RSA Plus directamente porque no se os va a conceder el sello RSA Plus, ¿vale? Y luego ya la 2, la 3, la 4 y la 6 son obligatorias para empresas de más de 50 trabajadores. Y las otras es voluntario. Entra ya dentro de su voluntariedad de la responsabilidad social corporativa de cada una de las empresas, ¿vale? Se valorará muy bien porque cuantas más cosas tengáis, pues mejor. La 2, por ejemplo, creo que es si se evalúan estas medidas. Bueno, pues no nos olvidemos que el GRI ya pedía si existe una evaluación para una mejora, continua, o sea, una mejora continua. A ver, lo tengo por aquí. Sí, efectivamente, se realiza, por ejemplo, la 6 es que es exigible para más de 50 trabajadores, ¿se realiza algún tipo de evaluación y seguimiento de este plan de igualdad o de las medidas implantadas en materia de igualdad? Bueno, pues
En este caso, pues bueno, ya sabéis que la memoria del GRI ya lo pide, ya exige que haya, claro, en el máximo nivel, ya exige si hay una continua revisión de todas estas medidas, ¿vale? Bueno, y ya pues las demás, 7, 8, 9, 10, sobre todo la 9 y la 10, ya vienen también igualmente a hablar de sellos en concreto, de ISOs, de si tenemos, ¿vale? Ya lo veremos ahora un poquito por encima, que nos queda media horita y lo podemos ver un poquito por encima. Y en cuanto a las medidas concretas, pues está estructurada, igual que la otra, está estructurada en 4 pilares fundamentales, ¿no? Que es la organización, cómo se organiza de forma general el tema de la igualdad, ¿vale? La comunicación es muy importante, se le da mucha importancia a que las medidas implantadas de la organización en temas de igualdad sean comunicadas a la organización, a los trabajadores, para que en el caso de necesitarlas, poder disponerlas. Yo me acuerdo que antes cuando estaba trabajando en una empresa, pues muchas veces desconocía si me podía acoger, si tenía algún beneficio en materia de igualdad la empresa que yo me pudiese acoger, igualmente en conciliación, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, mientras estuve en una empresa tuve 3 hijos y yo no sabía si podía, si tal, no me habían informado. Bueno, pues aquí lo que pretenden es que estén todos informados y que si lo necesitan, puedan acogerse a estas medidas, tanto de conciliación como de igualdad, ¿vale? ¿Vale? Pero hay que comunicarlo, es importante comunicarlo, porque si no, de nada sirve el que se quede, porque nadie las va a utilizar y nadie las va a poder emplear. Entonces es como si no las tuvieses, ¿vale? Luego, otra de las patas fundamentales es el acceso al empleo, luego la formación y la promoción y la estructura salarial, que aquí aquí es donde se incide en el registro salarial, ¿vale? El registro salarial obligatorio, insisto, para todas las empresas. Y aquí volveríamos a lo mismo. En cuanto a estas medidas concretas, para empresas de menos de 50 trabajadores, vamos a exigir como mucho el 50% de cada uno de los indicadores que hay ahí. Y para empresas de más de 50 trabajadores, el 75%. Pero es exactamente lo mismo. Aquí, solo en las medidas concretas, vamos a tener muy en cuenta, sobre todo, y la distinción, a pesar de no estar así como tal, la distinción la vamos a tener más en cuenta como pyme y gran empresa, ¿vale? Y cuando hablo de pyme y gran empresa también me refiero a entidades no lucrativas pequeñas y entidades no lucrativas grandes, ¿vale? Un Intermon Oxfam, pues no le podemos exigir lo mismo que a una pequeña asociación de un barrio de aquí, ¿vale? Le exigiremos mucho más, exigiremos ese 75%, ¿vale? Pero igualmente, se estudian, se revisan, se miran bien de cara a, sobre todo, a haceros el camino fácil, ¿vale? Y que a que seáis los máximos posibles que podáis obtener este sello. Y si consideramos que os habéis quedado así, se os dará, pero con indicaciones de mejora para el año que viene, ¿vale? Esa es la idea, es ayudaros, no es cuestionarios ni poneros, es ayudaros en esto, ¿vale? Bueno, y básicamente estas es las grandes reformas que yo os quería manifestar. Por un lado hemos visto las grandes reformas en materia de los puntos fundamentales del sello RSA Plus, insisto, en conciliación y igualdad, y por otro lado los criterios por los que se os va a evaluar, ¿vale? Esta presentación la colgaremos en la web, o María os la pasará para que vosotros lo podáis tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo los reales decretos a la hora de trabajarlos en vuestra organización, que sepáis a dónde tenéis que acudir para poder ver todo lo que tenéis que ver, y sobre todo cuando vosotros vayáis a realizar el cuestionario, que no se os olvide lo mínimo que tenéis que cumplir para que se os otorgue el sello. No sé si tengo algún autónomo entre los que estáis aquí, ¿vale? Los cuestionarios autónomos son distintos, ¿vale? Ya lo veréis que hay solamente 2 cuestionarios colgados, pues el cuestionario autónomo es distinto. En este caso,
claro, en materia de igualdad y en materia de conciliación, pues os podéis imaginar, ¿no? Es complicado en materia de conciliación si al resto de plantilla pues si hay algún tipo de beneficio. Bueno, pues en este caso solamente se va a evaluar si él es capaz de conciliar su vida, ¿no? O sea, que estamos hablando de si aplicas medidas de conciliación e igualdad dentro de tu propia actividad laboral, si promueves, o sea, no solamente si tú tienes muy interiorizado y te marcas un horario de cara a fomentar esa conciliación, sino que además si promueves esas políticas de conciliación entre tus proveedores, es decir, pues yo qué sé, si no tienes reuniones a partir de tal hora, si las llamadas telefónicas ya dejan de... Bueno, si hay una desconexión, ¿no? Si de alguna manera tú a tus proveedores también les ayudas a que ellos puedan implantar también y puedan cumplir con temas de conciliación, ¿no? Con el tema de solamente hablamos de igualdad y conciliación de un modo general y luego hablan de voluntariado y acción social y de cultura, tanto voluntariado y acción social como cultura en Aragón, eso sí que son iguales, son 3 preguntas y las 3 preguntas hay que contestarlas. Por lo tanto, a los autónomos es mucho más sencillo, pero por el tema de que igualdad y conciliación, pues es difícilmente se lo tiene que aplicar a sí mismo, ¿no? Entonces le vamos a evaluar como promotor, sobre todo hacia otros proveedores y otros organismos con los que interactúa, ¿vale? Bueno, luego vamos a pasar, que nos queda un poquito, nos quedan 25 minutos, vamos a pasar, os voy a enseñar el cuestionario, donde se encuentra y todo. Una pregunta, ¿me oyes? Sí. Estos 4 puntos de igualdad, voluntariado, acción social, cultura, ¿con qué ODS corresponden? Porque la igualdad es la 5, pero ¿y las otras? No me sé de memoria los ODS, pero Vale. no, en principio no tienen mucho que ver, sobre todo el tema de cultura aragonesa no tiene nada que ver, pero Sí. igualdad, conciliación y acción social sí. Eso sí que tienen que ver, porque Vale. igualdad y conciliación es es que no los tengo aquí, los Por ODS, ejemplo, es el tema de trabajo. la de cultura podría ser educación de calidad, que es el número 4. Sí, por supuesto, eso también puede ser. Sí, es que no me lo sé de memoria, son 17 y no me lo sé de Sí. memoria. Siempre, a ver, es que más que esto son las acciones que vosotros hagáis, ¿vale? Porque si en Sí. cultura aragonesa pues, tú haces acciones de deporte o haces acciones de educación, lo vas a poder meter en uno o en otro, pero puede ser que hagas acciones, a ver, me lo puedo inventar, acciones medioambientales Sí. yo qué sé, de la fauna autóctona de aragonesa. ¿Vale? Bueno, pues Vale. eso entrará dentro de medio ambiente. O sea, Sí. no es tanto el aspecto en concreto en sí, sino las acciones que tú desarrolles. En temas de igualdad y de conciliación está claro que es Sí. con la cultura de la empresa, o sea, con los trabajadores, y en temas de acción social es también irá en función un poquito de las acciones que tú desarrolles. Si es contra la pobreza, bueno, pues lo que tú consideres. Ok. ¿Vale? Vale, gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más de lo que hemos estado viendo, de todo, de la presentación. Disculpa, he de marcharme. Vale, no te preocupes. Vamos a ver solamente los cuestionarios ahora, o sea que no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a abrir la página del IAP. Vale, ¿estáis viendo la página de Aragón Empresa? Sí, sí se ve, sí. Vale. Bueno, pues como os ha dicho María,
Un segundito, que ahora... Vale. Bueno, pues como os ha dicho María, si os vais a... Hanna, compartes lo que vamos a hacer, ¿no? Compartes lo que vamos a hacer. Sí, sí, pero ¿estáis viendo ahora la página de Aragón Empresa? No, yo estoy viendo lo que compartes tú. Pero me meto entonces, ¿no? Es que no estaba... Sí. Sí que se ve la página, Hanna, la de Aragón Empresa. Sí. Vale, vale, eso es algo que quería ver. Vale, perfecto. Ahora, pues... Zoom. Ahora se está viendo Zoom. Estás compartiendo lo que se ve en tu pantalla. Ahora se ve la página de Zoom. O sea, Zoom United. Se está viendo tu explorador. Vale, es que se me ha ido la página de Aragón Empresa. Ah, vale, vale. Vale, un momentito, que se me ha ido. Bueno, ahora sí, ahora ya creo que sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues entonces, en las actuaciones entramos en el plan de RSA, como antes os ha comentado María. Vale. Y nos vamos al sello RSA Plus, ¿vale? Nos vamos aquí. Y aquí si vamos bajando, bueno, pues nos dicen todas las acciones que hemos dicho. Y aquí, al final del todo, están los cuestionarios que hemos comentado. Aquí al final del todo. Está el cuestionario de RSA Plus de empresas y entidades y los cuestionarios de los autónomos. Vamos a ver el de empresas y entidades porque el de los autónomos ya os lo he explicado un poquito y es muy sencillo, ¿no? Que te interrumpo un segundo solo, ¿eh? Los cuestionarios aquí abajo están a modo de consulta, solo, para que podáis ver el PDF del cuestionario que os aplica, pero cada uno entraréis en el botón de acceso y con vuestro usuario y contraseña del plan RSA será como accedáis para cumplimentarlo, O sea, lo otro es un PDF de consulta. Eso es, vosotros tendréis que entrar aquí, ¿vale? Bueno, entonces estamos aquí. Vosotros tendréis que entrar a través de esta pestaña. Bueno, esta es la consulta para que lo veamos ahora rápidamente, ¿vale? Entonces, este es el cuestionario que en principio vosotros vais a trabajar, ¿vale? Todas las empresas que vosotros estéis aquí. O sea, la distinción la vamos a hacer en función del tipo de empresa, la vamos a hacer a la hora de evaluarlo, ¿vale? No a la hora de realizar el cuestionario como tal. Entonces, en primer lugar está la conciliación, en el que viene una breve explicación un poquito de lo que yo os he estado explicando, de las novedades y sobre todo de las exigencias en esta materia de conciliación, ¿no? Entonces, empezaríamos por un enfoque de gestión. En el que están las 8, creo que he dicho, las 8 cuestiones, pero como veis, mira, la primera, por ejemplo, tiene implantado en su organización un plan específico de conciliación o políticas de conciliación incluidas en el plan de igualdad. Es cierto que el plan de igualdad, en este caso, muchas veces ya tienen ahí contempladas las medidas. Antes me han preguntado, soy una empresa que aún no es exigible tener un plan de igualdad. Bueno, aún es exigible, pero para el sello RSA Plus estaría bien que lo tuvieses. Y ahí ya se contempla de alguna manera aspectos que tienen que ver con temas de conciliación, ¿no? Bueno, pues si lo tienes, en este caso la distinción de las opciones es sí, un plan específico de conciliación, sí, unas políticas de conciliación incluidas en el plan de igualdad o no. En caso afirmativo,
aquí podéis poner dónde lo tenéis. Es decir, si vosotros, vuestra obligación es tener, vosotros tenéis como tal un plan específico, lo tenéis que tener, tiene que ser público. Pues podéis poner aquí una URL, ¿vale? O en el caso de que, pues mira, no es obligatorio, sí que tenemos contemplado, bueno, lo que vosotros consideréis que podéis poner. Por eso es la número 2, pero no es una cuestión como tal, ¿vale? Es una cuestión que tiene que ver con la número 1, ¿vale? Explicación a vuestra contestación. Puede ser sí, no, pero puede tener algún pero. Bueno, pues en este caso la 2, la 4, esos son los peros, ¿vale? En la presentación antes, de hecho, había como puntos suspensivos en cada una de las cuestiones y entonces, en cada una de las cuestiones, entonces, pues por eso, las que son así, esas cuestiones no hay que responderlas, pero en función de lo que yo he respondido en la anterior cuestión, ¿vale? Igualmente, pues la 3, ya veis que es si existe algún grado de sistema de valoración, un grado de satisfacción. Bueno, pues en este caso el GRI ya nos exigía eso. Nosotros no lo vamos a exigir, pero si lo tenéis estaría muy bien porque iríamos avanzando en el campo, sobre todo que muchos me preguntaban, oye, ¿y cómo lo ves cuando hacíamos el curso de memorias de RSC? Oh, ¿cómo ves para optar por hacer una memoria ya en base al GRI en vez de la memoria que es más sencilla, esta que tengo aquí, porque ya el año pasado hice esta y, bueno, pues si quieres hacer esa, bueno, pues es uno de los caminos que tienes que tener, ¿no? El tema de hacer tus focus group, el tema de hacer tus grupos de interés, el poder dialogar con unos y con otros para poder ver las expectativas y ver qué grado de satisfacción hay en cada una de las materias que estás trabajando desde el punto de vista de la RSC, ¿no? Bueno, pues esto es. Según el tipo de evaluación y seguimiento del plan específico, o sea, ¿se realiza algún tipo de evaluación y seguimiento del plan específico o políticas implantadas? Bueno, pues en este caso, en el plan, por ejemplo, de igualdad, sí que se tiene que hacer, ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, se tiene que hacer más que nada porque es obligatorio para más de 50, en este caso, y ya os he dicho que la norma exige que cada 4 años mínimo hay que reajustarlo, ¿no? Y hay que adaptarlo, ¿vale? Perdonad, no sé si me estáis preguntando. Es que lo he apagado. Una pregunta, Hanna, perdonad, ¿eh? A ver, una pregunta. ¿La firma del charter del teletrabajo y el SIFR son complementarios al RSA Plus? Bueno, ya vas a ver ahora que el FR está incluido. Ahora lo vas a ver, el sello empresa familiarmente responsable está incluido aquí. Bueno, de hecho, estamos en ello. O sea, el 7, como puedes ver, el 7 está, pues, la organización de certificación EFR. Sí o no, estos son voluntarios a más, entonces si es que sí, se va a valorar de forma muy positivamente, ¿vale? Es lo mismo para el charter del teletrabajo, exactamente igual, ¿vale? Luego, ¿se refiere el número de trabajadores en el momento de presentar la solicitud o la media del año anterior? No, lo que se va a hacer es en función del año 2020, todo, ¿vale? La memoria, los planes de igualdad que se tengan, todo se va a hacer en función del año 2020. Pero, por ejemplo, el registro salarial, no lo sé si habrá habido alguna modificación, pero en principio es a año natural, ¿vale? Siempre se hace así. Todos los informes que se hacen va por año natural, ¿vale? Pero eso como vosotros consideréis. Y si vosotros lo queréis hacer de otro año a otro año, pues eso ya como vosotros, o sea, de otra fecha a otra fecha, un curso, de un año natural, un curso, pues eso ya como consideréis. Una pregunta, Hanna. En microempresa no es obligatorio el plan de igualdad, pero sí tenemos acciones de conciliación. Entonces se pondría claro. Sí, efectivamente. De esto se trata. Por eso decimos que tiene usted un plan de... bueno, pero no tienes un plan de igualdad. Aquí me estás hablando de dos cosas distintas, de igualdad y de conciliación, ¿vale? Pero probablemente si tienes acciones de conciliación, porque en ambas dos preguntamos, ¿tiene un plan de conciliación o unas medidas concretas, acciones concretas de conciliación? Pues sí o no. Y en igualdad lo mismo. ¿Tiene usted un plan de igualdad o unas medidas concretas de igualdad? Eso es una microempresa.
¿vale? Perdona, Es Hanna. menos de 50 trabajadores. Perdona. En este caso, sí, se pondría eso. Sí, tengo las acciones. No te vamos a preguntar las acciones porque puede ser que salgan luego en las medidas concretas, ¿vale? Pero solamente te vamos a pedir si sí o si no tienes unas acciones de conciliación, ¿vale? Perdona, Hanna, Sí. es que me ha parecido que en la pregunta 1 se hablaba aquí, en esta que ha ido pasando ahora, en el ámbito o en el marco del plan de igualdad, tal como estaba redactada. Entonces, Sí, como que no te dejaba opción para responderla realmente y ser honesto. Que fuese unas medidas, sí. Vale, entonces ahí me he quedado un poquito perdida. Por eso Lo sé, a ver, aquí es que hemos considerado que ya o sea, digamos que es como la matriz, se ha considerado como que la matriz es el plan de igualdad, porque la principal reforma que se ha hecho es en igualdad y desde la igualdad se ha derivado a beneficios en materia de conciliación, ¿vale? Como daños colaterales de alguna manera, ¿vale? Que ha afectado a la conciliación. Por lo tanto, tenemos que partir que sí que habrá aspectos de conciliación, pero es muy importante que la empresa ya tenga medidas de igualdad. ¿Por qué? Porque la normativa es mucho más exigente en temas de igualdad que en temas de conciliación, ¿vale? Entonces es un poco por eso, es para redirigiros a vosotros de alguna manera, ¿vale? Pero no es porque vosotros tengáis la obligación de tener un plan de igualdad, pero igual sí que tenéis unas medidas de igualdad que está todo un poquito dentro del mismo paraguas, ¿no? La conciliación y la igualdad, y más si es una microempresa, no podéis tener dos cosas distintas, pero bueno, si las podéis, pues fenomenal, ¿vale? Es básicamente eso, ¿vale? Bueno, no sé, no hay más preguntas. Bueno, entonces, como veis, el tema de, bueno, pues aquí lo que me habéis preguntado, pues hay algún sello, igualmente este otro sello que es el de racionalización de los horarios en España, ¿vale? Este otro sello, pero bueno, podéis tener más sellos, en este caso, pues si tenéis más sellos, pues eso lo contemplará en vuestra memoria. Aquí no hace falta, aquí ya será más que suficiente para obtener el sello RSA Plus, pero en vuestra memoria sí que podéis poner todos los sellos que vosotros tengáis, porque esto no es una memoria, esto es un informe que se os va a evaluar, ¿vale? La memoria sí que es una cosa vuestra en el que yo os invito a que pongáis todo, absolutamente todo lo que se os ocurra, hasta lo más pequeño va a tener su valor, ¿vale? Y luego ya en cuanto a las medidas concretas, bueno, pues ya veis que cómo está estructurado. Bueno, pues en este caso, en este tema de conciliación, pues teníamos los temporales, la temporalidad, bueno, qué medidas de organización del tiempo de trabajo son habituales en la organización, bueno, pues todo esto, horarios flexibles, jornada laboral intensa, distribución personalizada. Hay algunos de aquí que ya la propia norma, la propia modificación de la norma en temas de igualdad, ¿vale? Como por ejemplo horario flexible, ya se exige, ¿vale? Ya se exige que la empresa lo permita. Otra cosa es que ante la jurisdicción social se gane o no se gane, porque la solicitud en concreto que ha hecho el trabajador pues no se ajusta con la organización de la empresa, ¿no? Pero en principio se otorga, porque es que la ley te lo otorga, ¿vale? Entonces, aquí habrá unos cuantos que sí o sí los vais a tener que contemplar. Para eso tenéis que tener muy claras las modificaciones que yo antes os he comentado. No os he comentado, claro, os lo he comentado en una hora, pero os lo he resumido, pero claro, tenéis que tener muy en cuenta esos 3 artículos que os he dicho, el 34.8 y los otros 2 en materia de cuidado de hijos, los tenéis que tener muy presentes a la hora de hacer estos cuestionarios, porque muchos sí o sí las vais a tener que tener obligatoriamente puestas, ¿vale? Nosotros, los evaluadores, ya los tenemos en rojo para ver que esas se van a tener que marcar, ¿vale? Pero se van a tener que marcar para que podáis cumplir con la norma. Ya no por penalizaros y no otorgaros el sello RSA Plus, sino porque es que no estáis cumpliendo con lo legalmente establecido, ¿vale? Bueno, ya veis, son 12 y esto era lo que os quería comentar. Aquí, por ejemplo, en esta primera parte, en este primer punto, tema de movilidad, o sea, de temporalidad, perdón, en el 12 pone otras, igual que en el otro también, en este otro también pone otras. Y aquí tienes para poner un texto libre. Bueno, pues puede ser que tengas más, que tengas 5 más medidas,
del tema de movilidad geográfica, del tema del tiempo de distribución de los horarios. Bueno, pues puede ser que tengas muchas más, pues las pones ahí. Esas se os incluirá al hacer la evaluación de ese 50% o de ese 75%, ¿vale? Entonces, estas son las que nosotros hemos considerado, pero es que es muy difícil hacer un cuestionario para tantísimas tipologías de empresas que hay. Entonces, bueno, pues hemos intentado hacer lo más general posible y que, insisto, que puede ser que de esas 6 medidas que, por ejemplo, hay aquí en el tema de movilidad geográfica, pues cumpláis 2 o 3 o 4, no más. Pero que resulta que tenéis otras muchas más por las características propias de vuestra empresa. Bueno, pues las ponéis porque igualmente se os va a evaluar, ¿vale? Y así con todos están los beneficios sociales, que antes os he dicho, y, ¿ves? Vuelve a aparecer otros que también se os va a calificar. Y la última. Seguidamente al cuestionario de conciliación aparece el cuestionario de igualdad, ¿vale? Esto va todo seguido, con una breve explicación, pero esta sí que es muy breve explicación, porque la norma de igualdad, insisto, es muy amplia la modificación que ha habido, ¿vale? Este texto que hay aquí es excesivamente breve. Igualmente, con los bloques que hay, enfoque de gestión, lo mismo, con las mismas cuestiones. ¿Veis? Aquí hay la última cuestión que no se os valorará, pero sí vosotros se os valorará en función de si la tenéis o si no la tenéis, pero no es obligatorio ni muchísimo menos porque estamos hablando de sellos, ¿vale? Estamos hablando de otras cosas. Bueno, pues si las tenéis, no las tenéis y ya está, ¿vale? Igualmente, si estáis adheridas, en este caso estamos hablando de igualdad, al convenio de más directivas del Gobierno de Aragón. Pues eso. ¿Medidas concretas? Pues bueno, las medidas concretas que vosotros tenéis aquí, ¿vale? De hecho, en esta parte de aquí yo creo que había una sobre inserción, ¿ves? Aquí hemos metido esta, que es la de inserción de las personas con discapacidad, para conseguir que también sea lo más normalizado posible, ¿no? Esta Ley General de la Discapacidad lleva muchísimos años y no se cumple. No se cumple. Se ha descubierto que son muchas empresas las que lo incumplen. Y eso que te da la posibilidad, esa ley, da la posibilidad de la inserción laboral de personas con discapacidad, en función del número de trabajadores que tienes, hay un porcentaje de personas que tienes que tener con discapacidad. Que tu actividad no se puede adaptar a las necesidades de una persona discapacitada, pues te da la opción de lo que se llaman las medidas alternativas, el plan de medidas alternativas, es decir, que ese dinero que tú deberías invertir en personas con discapacidad en tu organización lo puedas destinar a una ONG o una entidad no lucrativa que precisamente favorezca y fomente la inserción laboral de personas con discapacidad, ¿vale? Bueno, pues en este caso es obligatorio y muy pocas lo plantean. Bueno, pues veremos a ver, porque a partir de 50 es obligatorio el hacer una cosa u otra, o tener personas discapacitadas empleadas o tener establecido un plan de medidas alternativas en cumplimiento de esta Ley General de Discapacidad, ¿vale? Por lo tanto, también será igualmente valorable de esta forma, ¿no? De esta materia. Y volvemos a lo mismo, a las medidas concretas, lo mismo. El primer bloque de las medidas concretas, el segundo bloque, que es el tema de selección y reclutamiento, que lo hemos llamado es el acceso al empleado, pues si no hay distinción, si se tienen en cuenta, no se tienen en cuenta el que estos puestos están solamente exclusivos para mujeres, para hombres, ¿vale? No hay ese tipo de distinción. Luego tenemos pues la formación y la promoción profesional, el cómo se promociona y si se promociona con políticas de igualdad igualmente a todos los empleados que se tienen, ¿vale? Si se aplican todo dentro del marco de la igualdad, ¿vale? Y por último, la estructura salarial y el sistema de retribución. Bueno, pues en este caso, si no es obligatorio, bueno, no, es que es obligatorio para todas. O sea, este registro salarial lo vais a tener que tener y vais a poder detectar una posible brecha salarial si existe, ¿vale? Y tomar cartas en el asunto, ¿vale? ¿Se ha realizado un análisis salarial por categoría profesional y puesto de trabajo? Pues es que va a ser que sí, que todos vais a tener que realizar este análisis porque lo tenéis que tener registrado como tal, ¿vale? Y luego, por último, ya os vienen los cuestionarios que antes os he explicado, tanto el voluntariado y acción social, como os he dicho, ¿vale?
con las cuestiones estas, como la difusión de la cultura en Aragón. A ver, que tengo una cuestión aquí. Ah, vale, nada. Vale, sí, sin problema. ¿Vale? Y ya por último, pues eso, la difusión de la cultura en Aragón, que es la que ya os he explicado, con las 3 preguntas directas y el texto libre que vosotros podáis desarrollar ahí, ¿vale? Bueno, es muy sencillo los cuestionarios y, como os digo, están abiertos a que vosotros podáis incorporar otras cosas, puesto que ya tenéis elaborada la memoria o ya tenéis hecho un diagnóstico de situación de la organización en materia de responsabilidad social, va a ser muy sencillo el poder volcar estos datos aquí. Es decir, si cumplís pues con 3 ítems que hay aquí, pero tenéis otros más, pues probablemente los tengáis en la memoria y simplemente los volcáis sin más y ya está, ¿vale? Si no tenemos hecho el registro salarial todavía y el sello RSA Plus se refiere al año 2020, ¿no podremos acceder a conseguir el sello este año? No. Es que el registro salarial tenía que estar hecho desde el 14 de abril. No se puede conseguir el sello, eso está claro. Y menos el sello que se otorga en noviembre, ¿vale? No podemos estar otorgando un sello RSA Plus y que mañana tengas una inspección y que tengas una sanción, ¿vale? Que se levante una infracción. ¿Vale? Bueno, son las 11 en punto, he ido un poquito rápido, creo que más o menos os he podido explicar un poquito las cuestiones más importantes. El cuestionario hemos ido más rápido, pero porque es sencillo, ¿vale? Pero sobre todo lo que quería dejar claro son las exigencias en la nueva regulación que hay ahora, ¿vale? Y creo que eso ha quedado bastante claro, pero bueno, tenéis que incidir tenéis que recurrir a la normativa para poder ver exactamente lo que se os exige, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues damos por finalizado el curso. Ahora le pasaré a María la presentación para que pueda estar colgada en la web del IA